Casi todo, si no todo, el material de Tertulia Ermitaña es contenido original creado por nosotros mismos, pero en esta oportunidad vamos a hacer una excepción. Este es un fragmento de una conferencia que dio Fred Kaufman que nos pareció tan buena que decidimos compartirla con ustedes. Esperemos que la disfruten tanto como nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un tigre y una oveja? Les hago una pregunta. ¿Por qué atienden el teléfono? Hubo varias acá celulares que sonan. ¿Por qué atienden el teléfono? En serio, cuando... ¿Cómo? Por la comunicación. Para mantenerse informado. Okay. ¿Y por qué paran en una esquina cuando hay un semáforo? Porque si no nos chocan. Muy bien. La mayoría de la gente, cuando le pregunto por qué atiende el teléfono, dicen porque suena. O por qué paran en la esquina, pues está la luz roja. Y yo voy a decir que esa es la filosofía de la oveja. La filosofía de la oveja es decir, las cosas a mí me pasan, ¿no? Yo voy por el mundo y me ocurren cosas. Como por ejemplo, cuando le pregunto, yo tengo varios hijos, 6, y muchas veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado en su familia, que los chicos se pelean. Yo con mi hermano jamás me peleé, ¿no? Pero, bueno, no más de una vez por día, digamos. Pero hay una pelea. Entonces yo agarro a mis hijos, se están peleando, y los paro y les pregunto, por ejemplo a Tomás, ¿por qué le estás pegando a tu hermana? ¿Cuál es la respuesta? Porque ella me pegó primero, por supuesto. ¿Qué quiere decir eso? Yo no le estoy pegando a mi hermana se está pegando a sí misma a través mío. Claro, ¿ven? Pues yo no le pegué, ella se pegó a sí misma. O sea, ¿qué dicen los chicos cuando rompen un juguete? Dicen, papá, se rompió solo. Se hizo el harakiri, el juguete, se suicidó. Fue horrible. Papá, por Dios, sálvalo. Es suicida este juguete, ¿no? ¿Qué dicen los niños cuando derraman la Coca-Cola? Se cayó. ¿Y tú no andabas por ahí? No, yo no. No sé si escucharon alguna de esas cosas. ¿Qué pasa cuando se olvidan de traer el pullover del colegio? Cuando dejan el pullover en la escuela. Se quedó el pullover en la escuela. No quiso volver a casa. Estuve peleándome como 20 minutos, pero no quería volver. Y se empacó y se quedó. No. Fíjense, toda esa forma de hablar es una forma de hablar que no tiene sujeto. Se quedó, se perdió, se rompió, se cayó. ¿No? Es una forma de hablar que no tiene sujeto. Esa es la forma de hablar de las ovejas. Es una forma de hablar donde las cosas pasan, pero no hay nadie en el mundo que haga que las cosas pasen. Entonces, imagínense que ustedes tienen que entregar una tarea, ¿no? Y no terminan a tiempo. Y viene el profesor o la profesora y les pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no terminaron la tarea? ¿Cuáles son algunas de las excusas normales, ¿no? La tarea no terminé, tarea incompleta. Entonces, si uno le dice, bueno, ¿por qué no terminaste la tarea? ¿Por qué está la tarea incompleta? ¿Cuáles son algunas de las excusas que ustedes han escuchado en su vida? Se arruinó la impresora. Se arruinó la impresora. ¿Cómo? Esta es la mejor de todas. El perro se la comió. El perro se la comió. ¿Cómo? Se fue la luz. O se fue internet. Sí, se murió alguien. Bueno, en realidad hubo poco tiempo. No tuve tiempo.
el tiempo fue demasiado corto, no nos dieron suficiente tiempo para hacer el trabajo. Bueno, fíjense, todo esto, todas estas excusas tienen un factor común. El factor común de estas excusas es: yo no soy responsable. ¿Quién tiene la culpa? La impresora, el perro, la luz, el ISP provider, la internet, la maestra que me dio poco tiempo. O sea, todo el mundo tiene la culpa, pero hay una sola persona en todo el mundo que está absolutamente libre de culpa y cargo. Moi, yo. Yo no fui. Todos los demás tienen algo que ver, potencialmente, pero yo no. Yo no soy culpable del problema. Yo me acuerdo cuando era chico, a veces volvía a casa, estaba contento. Mamá, me saqué un 10. ¿Ustedes usan de 1 a 10 acá las calificaciones también? Me saqué un 10. Pero otros días volvía tarde, volvía así todo cabizbajo. Mamá, no sabes, enojado, ¿no? Me puso un 4. La maestra me puso un 4. No sé si notan la diferencia, ¿no? Yo me saco los 10, pero ella es la que me pone los 4. Ahora, hay algo lindo de no ser responsable. Hay algo muy como fulfilling, como se dice, que me satisface. ¿Qué es lo bueno de no ser responsable? No tener culpa, exactamente. Lo bueno de no ser responsable es que soy inocente. Yo no tengo nada que ver, no fue mi culpa. La tarea no se terminó porque no hubo tiempo. O el archivo se perdió el archivo. Estaba en la network y dobló para la derecha cuando tenía que ir para la izquierda, y se perdió y nunca más lo encontramos. Se fue para allá. El archivo se perdió, ¿qué va a hacer? Lo que me da placer de esto es que soy inocente. Entonces yo estoy libre de culpa y cargo. Pero hay un problema muy serio con esta inocencia. ¿Qué tiene que pasar para que yo termine a tiempo? Supongamos, elijamos alguno de estos, se arruinó la impresora, ¿no? Si la razón por la cual la tarea está incompleta es que se arruinó la impresora, ¿qué tiene que pasar para que yo termine mi tarea a tiempo? La impresora no tiene que arruinarse. ¿Qué poder tengo yo de controlar que la impresora se arruine o no? Ninguno. Y ese es el problema. Es que cuando yo soy inocente, el precio de esta inocencia es que soy impotente. Si no soy parte del problema, no puedo ser parte de la solución. Cuando la gente llega tarde a una reunión, ¿qué dicen? ¿Por qué llegué tarde? Por el tráfico. ¿Qué tiene que pasar para que no lleguen tarde entonces? Bueno, no. Ahí están cambiando. Si la razón por la cual llegaron tarde es por el tráfico, van a dejar de llegar tarde cuando deje de haber tráfico. Por lo tanto, nunca van a dejar de llegar tarde. Si la razón por la cual llegaron tarde es que no salieron a tiempo, para llegar a tiempo tienen que salir a tiempo. Pero fíjense que cambia totalmente la historia. Cuando es el tráfico la causa, yo no tengo nada que ver, soy inocente. Pero como yo no tengo nada que ver con el tráfico, tampoco puedo hacer que el tráfico desaparezca. Por lo tanto, voy a seguir llegando tarde, aunque no quiera. El precio de la inocencia es la impotencia. Cuando yo cuento la historia de forma en que yo no tengo nada que ver con el problema, cuento la historia de forma en que yo no puedo tener nada que ver con la solución. Y ese es el precio de ser una oveja en el mundo. A mí las cosas me pasan, pero yo no tengo la culpa. Soy inocente. ¿Qué va a ser? Pobre de mí. La forma en que yo llamo esto es: soy una víctima de las circunstancias. La oveja es una víctima permanente de las circunstancias. No sé si conocen gente así. Todo, y sí, porque me trataron mal acá y me hicieron mal allá y el otro no me cumplió y después había mucho tráfico y después se rompió la impresora y además mi perro me ladra y se come mi tarea y la maestra no me trata bien. Y gente que vive, el modo de vida de una víctima es el resentimiento
y la resignación. Así es como viven las ovejas, resignadas a su destino y resentidas con el resto del mundo. Eso es ser una oveja. La mayoría de la gente que conozco, todos, empezamos siendo víctimas. Por eso, como niños, lo que queremos evitar a toda costa es ser culpables, pero no nos gusta que nos castiguen. Entonces contamos la historia de nuestra vida como si fuéramos víctimas. ¿Por qué le pegaste? Y porque ella me pegó primero. Yo no le pegué, no fui yo, no fue una decisión. ¿Por qué levantaste el teléfono? Y porque sonó. ¿Por qué paraste? Y porque estaba la luz roja. En ningún momento hay una asunción de responsabilidad o una declaración de elección. Yo no elijo mi vida. A mí mi vida me pasa. Y las cosas me pasan, por lo tanto, yo no soy responsable de ellas. Pero como dije antes, el precio de no ser responsable de mi vida, el precio de no hacerme responsable de mi vida, es que termino viviendo totalmente castrado. No tengo la posibilidad de alterar mi vida porque las cosas que me pasan a mí vienen de afuera, son decisión del otro. Si el otro me trata bien, entonces mi vida va a ser feliz. Si el otro me trata mal, mi vida va a ser infeliz. Pero no hay nada que yo pueda hacer para influenciar cómo me trata el otro. Como la oveja diciendo, y si los tigres me comen, me voy a morir. Y si los tigres no me comen, voy a seguir vivo. ¿Pero qué va a hacer? No, eso es decisión del tigre. Yo lo único que puedo hacer es seguir pastando y balando como una oveja. Para mí es un desperdicio total. Vivir así es una porquería. Es una pérdida de una riqueza impresionante, porque lo que nos hace humanos es justamente que somos capaces de elegir, que somos responsables de nuestro destino, no que somos consecuencia de fuerzas naturales. Los tiranos nos quieren hacer creer esto, porque es mucho más fácil manejar una manada de ovejas que un grupo de tigres. Entonces, cuando alguien quiere así ser tirano y manejar una sociedad, la mejor forma de manejar a la sociedad es convertir a todo el mundo en ovejas. Decirle, no, ustedes no pueden hacerse dueños de sus vidas, necesitan a alguien que los cuide, pero déjenme que yo los voy a cuidar. Yo les prometo, los voy a cuidar. Pocos de ustedes van a ser sacrificados a los tigres, solamente un 30% de impuesto a las ganancias. Pero bueno, les vamos a sacar, no más que un 30% de la población va a ser sacrificada año a año a los tigres, pero ese otro 70% va a vivir muy bien. Confíen en mí que yo los voy a cuidar. Esa es la filosofía del tirano. ¿Por qué? Porque el tirano necesita pusilánimes. La palabra pusilánime quiere decir alma pequeña. Es lo opuesto de un magnánime. Un magnánime es alma grande. Las ovejas son pusilánimes. Y los pusilánimes son aquellos que apoyan la gestión de los tiranos. En economía, en la empresa, en la vida en general. Por lo tanto, hay una externalidad, para los que están en la universidad, hay una externalidad que producen las ovejas y es que se vuelven la carne para los tiranos. Ahora bien, ¿cómo salimos de acá? Bueno, les cuento una historia que pasó en realidad con una de mis hijas. La estaba trayendo de vuelta del colegio, Janet se llama, y Janet estaba muy enojada porque la mamá se había olvidado de poner una botella de agua con su almuerzo. Entonces había tenido gimnasia, tiene 11 años Janet, tenía en ese momento, y estaba enojada y dice, ay, estoy mal, papá, porque mamá no me puso la botella y de agua y tengo sed y tuve gimnasia y corrimos y no podía tomar agua y yo no tenía la botella y mamá no me puso la botella de agua y dale. La historia, la sanata de la víctima, una y otra vez. Yo digo, bueno, no puede ser, yo no puedo aceptar esto de mi familia, yo enseño esto. Entonces, no, basta. Entonces paré el auto y me doy vuelta y digo, Janet, ¿quién tiene el problema acá? ¿De quién es el problema? ¿De mamá? Porque mamá tendría que haber puesto la botella de agua y no la puso. Espera, te hago otra pregunta. ¿Quién tiene sed? ¿Cómo? Sí, ¿quién es la que tiene sed? Bueno, yo tengo sed. ¿Mamá tiene sed? No. ¿Vos tenés sed? Sí. Bueno, entonces, ¿quién es la que tiene el problema? ¡Mamá! Probemos de vuelta. ¿Quién tiene sed? Yo tengo sed. ¿Quién tiene el problema? Y él me mira así con un gesto medio de entendimiento y terror, ¿no? Y me dice, ¿me está diciendo que el problema es mío? Le digo, si vos tenés sed, el problema es tuyo. Pues a mamá le importa un rábano que vos tengas sed. Digo, mira, ¿qué te parece? Mamá se olvida de poner la botella de agua y vos sos la que sufre las consecuencias. ¿Te gusta esa situación? No, es muy injusto.
Digo, sí, es injusto, ¿eh? Claro. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, mamá tendría que poner la botella. Digo, sí, mamá tendría que poner la botella, pero no la puso. ¿Sabes qué? Y mañana en una de esas no la pone otra vez. ¿Y qué vas a hacer vos entonces? ¿Vas a seguir sufriendo? Y me dice, no sé. Digo, ¿hay algo que vos podrías hacer aun cuando mamá se olvide de poner la botella para no tener sed? Y me mira así con una sonrisa y dice, ¿y la puedo poner yo? Digo, fantástico. Qué idea radical, ¿no? What a radical notion. You can put it yourself. Hey, ¿qué tal? Y entonces, pero después me dice, pero si después me olvido de ponerlo, entonces la culpa va a ser mía. Le digo, sí. Ese es el precio de ser humano. El precio de ser humano es que cuando vos te olvidas de poner la botella, la responsabilidad es tuya. Ahora, el rugido que hace que una oveja se transforme en tigre es yo soy responsable de mi vida. Ese es el rugido. Hasta que un ser humano no dice eso, en mi opinión, no es humano. Es un proyecto de ser humano. O sea, pero hasta el momento en que una persona no dice, yo soy responsable de mi vida, me declaro como protagonista único y principal de mi vida, hasta ese momento es una oveja, es un proyecto de tigre. Pero solamente después del rugido, uno se puede llamar con orgullo ser humano. Lamentablemente, yo creo que más del 90% de la población del mundo no llega a ese estándar, no llegan a ser humanos. Y es una pena porque hay un montón de tigres que se mueren sin haberse dado cuenta de lo que son. ¿Por qué es que la gente entonces tiene tal terror de ser humano? Bueno, porque para ser humano, para salir de esta resignación y resentimiento, lo que es necesario decir es, no, mi tarea está incompleta porque yo no le dediqué el tiempo suficiente. ¿Y por qué no le dediqué el tiempo suficiente? Porque elegí hacer otras cosas. Conozco muy poca gente que habla así, aún adultos, ¿eh? Los adultos dicen, ¿por qué no terminó el reporte? Bueno, tuve mucho que hacer. Tuve mucho que hacer. ¿Cómo tuve mucho que hacer? No existe, piénsenlo un momento, no existe tal cosa como cosas para hacer. No hay nada que hacer. Lo único que hay en el mundo son elecciones de cómo alocar mis recursos. Nada más. Lo que hay son múltiples pedidos. Hay un montón de gente que me puede pedir cosas. Pero las cosas que yo hago, no las hago porque las tengo que hacer. Las hago porque elijo hacerlas. Y la mayoría de la gente no es consciente de eso. Por eso decir, mira, ¿puedes cenar hoy a la noche? Ay, me encantaría cenar contigo, pero ¿sabes qué? No puedo porque tengo tanto trabajo, tengo un montón de requerimientos, de compromisos y no puedo desembarazarme de los compromisos. Voy a usar una palabra técnica en inglés, eso se dice bullshit. Es bullshit. ¿Cómo tengo mucho? Si tu vida estuviera en juego, ¿podrías ir a cenar con esa persona? Absolutamente. Todos los otros compromisos ineludibles, so to speak, serían perfectamente eludibles. Entonces, hablar de compromisos ineludibles, hablar de tengo que, hablar de mira, me encantaría pero no puedo, es todo mentira. Es una mentira peligrosa, porque es una mentira que suena a balido de oveja. La verdad es que momento a momento en mi vida yo elijo qué voy a hacer. Elijo qué voy a hacer con mi tiempo, con mis recursos, con mi vida, con mi energía, con todo. Y el no hacerse cargo de esta elección genera una vida pusilánime. Ahora, cuando uno no es pusilánime, cuando uno se convierte en un tigre, uno se vuelve protagonista de su vida, ese protagonismo conlleva necesariamente ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con dos cosas. Primero, porque tengo que elegir. Cuando tengo que elegir es como, ¿y ahora qué hago? ¿Y voy para allá o voy para acá? Tengo que elegir y no sé qué hacer. Bueno, la mayoría de la gente está tan aterrorizada de elegir que prefieren subordinar su vida a un tirano. Por eso decía, los tiranos se nutren de los pusilánimes.
Entonces decir, yo cuidaré de ti. Mira, tú no tienes que preocuparte de ahorrar para tu ancianidad. Tengamos un sistema jubilatorio. Obliguemos a que la gente ahorre para su ancianidad. Por supuesto, nosotros le vamos a cuidar los fondos y le vamos a pagar un perfecto retorno de la mitad de lo que podrían conseguir en cualquier cuenta corriente de un banco. Pero bueno, es que lo hacemos porque somos buenos, porque nos vamos a llevar la otra mitad nosotros como impuesto a los lobos. Como somos lobos y no los comemos, nos vamos a llevar la mitad de su dinero. Pero no se preocupen, porque si los dejáramos que ustedes ahorren su propio dinero, ustedes no sabrían qué hacer con él y tendrían que elegir a dónde ahorrarlo. Miren qué horrible, van a tener tanta ansiedad en su vida. Entonces, confíen en mí, denme todo su dinero que yo se los voy a cuidar, así ustedes no tienen que elegir nada. O peor aún, en un sistema comunista, ¿cómo van a elegir ustedes su carrera? No, sería terrible para la sociedad que cada persona, imagínense que cada uno haga lo que quiera, sería un desastre. Vamos a organizarlo, yo les voy a decir a cada uno qué tiene que estudiar y qué tiene que hacer, y ustedes nunca van a tener la ansiedad de tener que conseguir trabajo, ni de tener que elegir qué carrera seguir, ni qué estudiar. No se preocupen, déjenme que yo voy a elegir por ustedes. Así, pero la mayoría de la gente del mundo vive así, es impresionante. Por eso la gente se asocia a esos cultos, como los de Jim Jones, o los de los Branch Davidians, o de todos esos cultos, donde el líder le dice, ustedes no tienen que pensar, porque yo soy la encarnación de Dios, o de la lucha de clases, o de lo que fuera. Entonces créanme que yo les voy a decir a ustedes qué hacer con su vida, y ustedes hagan eso y van a ser felices. O mejor dicho, van a ser infelices, pero por lo menos nunca van a tener que sufrir la ansiedad de elegir qué hacer. Eso es un trato con el diablo. Pero la mayoría de la gente firma, saca su pluma, se rasga las venas, saca sangre y firma, sí, acepto entregar mi vida y ser una oveja para siempre, con tal de no tener que sufrir la ansiedad de elegir. Eso es lo que yo llamo ser un pusilánime. Ahora, también hay otra ansiedad, que es que si yo elijo, yo soy accountable. No hay una palabra en castellano para accountable. Accountable significa que tengo que rendir cuenta de mis acciones. Cuando yo elijo algo, alguien me puede preguntar ¿por qué elegiste eso? Y tengo que contestar. Cuando Tomás me dice, no, yo le pegué porque ella me pegó primero, él no es accountable. No hay nada que account for. Es como ella me pegó, yo se la devolví, por lo tanto soy inocente, no tengo nada que ver. Pero cuando uno se hace cargo de ser un protagonista, esto es lo que yo llamo ser un protagonista. En inglés lo llamo esto ser un player. Do you want to be a victim or you want to be a player? Esa es la pregunta en inglés. Ser un protagonista significa que ahora yo tengo que dar account, tengo que explicar por qué. Alguien me puede preguntar, ¿en base a qué elegiste lo que elegiste? ¿Por qué hiciste eso? Y no puedo decir, bueno, no tenía opción. ¿Sabes qué? Yo no lo quería hacer, pero las circunstancias me llevaron a hacerlo. ¿Qué patraña es esa? Eso es ser una oveja. ¿Cómo las circunstancias no te llevan a nada? Las circunstancias son lo que son. Vos elegís cómo enfrentarte a sus circunstancias. Y esa es la pregunta, para mí, más profunda que un ser humano tiene que contestar si quiere calificar como ser humano y no como una oveja pusilánime. Y la pregunta es una pregunta que te hace la vida, no es una pregunta que hago yo. Pero la vida te hace la pregunta, ¿quién vas a elegir ser mediante tu hacer cuando la vida te presente con estas circunstancias? Esta es la pregunta del tigre. El tigre nunca actúa llevado por las circunstancias. El tigre elige qué hacer cuando las circunstancias son lo que son. Y la vida es lo que es. Como decir, bueno, ¿por qué cae la tiza? ¿Por qué cae la tiza? ¿Qué dice la oveja? ¿Por qué cae la tiza? Por la gravedad. ¿Cuándo va a dejar de caer la tiza? Cuando no haya gravedad. Por lo tanto, nos tenemos que someter a los dictados de la naturaleza, y es que las cosas se caen porque hay gravedad. ¿Qué dice el tigre? ¿Por qué se cae la tiza? Porque la suelto. ¿Y qué tengo que hacer para que no se caiga? No la sueltes. No importa la gravedad.
La gravedad es la condición del mundo. Lo que importa es tu elección si la vas a soltar o no. ¿Por qué se cayó la Coca-Cola? ¿Qué dice la oveja? Por la gravedad. Y es verdad, la Coca-Cola se cayó por la gravedad. ¿Pero qué dice el tigre? ¿Por qué se cayó la Coca-Cola? Porque la derramé, la golpeé con el codo, porque no estaba prestando atención. Y si no quiero que se derrame, tengo que prestar atención de cómo muevo mis codos en la mesa. Pero eso requiere una madurez muy distinta. La mayoría de la gente, como les decía antes, nunca se hace esta pregunta. La mayoría de la gente cree que actúa simplemente basada en las condiciones que le presenta la vida. Y eso es lo que yo llamo el modelo de la ameba o de la oveja, que es, hay un estímulo, y el estímulo genera una reacción. ¿Por qué le gritaste? ¿Y por qué él me gritó primero? Como imagínense, customer service. ¿No? Estoy hablando con uno de mis empleados de customer service y le digo, pero mira, tengo un complaint de este cliente que dice que lo trataste pésimo. ¿Vos le gritaste al cliente? Y sí, le grité. ¿Y pero por qué le gritaste? ¿Y por qué él me gritó primero? Bueno, sí, él te gritó primero, pero eso no quiere decir que vos tengas que gritarle. ¿Cómo no? No le voy a permitir que me falte el respeto. ¿Ven? Esta es la vida de la oveja. Estímulo, reacción, estímulo, reacción. ¿Por qué estás tan triste? Y porque mi novio no me trata bien. Si mi novio me tratara bien, yo estaría más contenta. Ahora, eso es una oveja. Porque, ¿qué tiene que pasar para que... ¿Quién tiene el control de tu felicidad entonces? Tu novio. Si vos querés vivir con... Aparte, tu novio es bastante desgraciado, y vos le vas a dar a ese desgraciado el poder de que controle tu felicidad. No way. No way. Otra que liberación femenina. No way. Lo mismo para nosotros, ¿no? Que con las mujeres, las arpías, que dicen, ¿por qué estás tan mal? Y no, mi mujer no sabes cómo me trata, no me deja, no me trata bien mi mujer. Y yo cuando la gente me dice eso, digo, ve. Oh, mi jefe, no sabes lo mal que me trata mi jefe. Si mi jefe fuera más bueno, yo viviría más feliz. Quit. El otro día, mira, me estaban haciendo una entrevista en Brasil, porque no, en México fue, pues salió mi libro en México, y me estaba haciendo una entrevista a una periodista de una revista de negocios. Y así estábamos hablando, y de repente dice, claro, porque a nosotros los periodistas no nos pagan lo suficiente. Yo escucho, ve. Le digo, bueno, la voy a ayudar a esta mujer, pobre, ¿no? A ver, en una de esas la puedo ayudar a que crezca un poco en su nivel de conciencia. Le digo, ¿qué quiere decir que no te pagan lo suficiente? Se sorprendió, porque ella me está entrevistando a mí, no se supone que yo le haga una pregunta a ella, pero ya que soy bastante provocativo, entonces le pregunto, ¿qué quiere decir que no te pagan lo suficiente? Y no, que a mí me gustaría ganar más. Ah, bueno, a mí también. No conozco a ninguna persona en el mundo que no le gustaría ganar más. Así que si esa es tu definición, a nadie le paga lo suficiente. No, yo no digo eso. Digo que me deberían pagar más. Te deberían pagar más. Ah, mira. ¿Y por qué? Y porque yo valgo más. Ah, ¿porque tenés otro trabajo, alguna oferta de trabajo donde te paguen más? No. ¿Y cómo sabes que vos valés más? Y no, porque mi trabajo es muy importante. ¿Importante para quién? Bueno, para mucha gente. Pero ninguna de esa gente está dispuesta a pagarte más. Bueno, no, pero... Mira, es muy fácil. Si vos crees que no te paga lo suficiente, ¿por qué no renunciás? Renunciá, andá a trabajar a otro lado. No, pero es que no sé si conseguiría otro trabajo. Le digo, bueno, entonces te pagan más que lo suficiente. No podés, o una o la otra. Si crees que no te pagan lo suficiente, andate. Y si no crees que te pagan, si crees que te pagan lo suficiente, quédate en paz. Pero lo que no puedes hacer, lo que te hace una oveja pusilánime, es quedarte resentida. ¿No? El resentimiento de un empleado, para mí es inaceptable. Pues, if you have a better deal, go take it. Si crees que puedes estar mejor en otro lado, vete. Y si no crees que te puedes estar mejor en otro lado, está agradecido de tener este trabajo. Pero no puedes tener las dos cosas. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no tiene la integridad moral para aceptar eso. Entonces es mucho más cómodo, me quedo, pero me quedo enculado. Me quedo... No, deberían pagarme más. ¿Y por qué? ¿Por qué deberían pagarme más? Si vos crees que podés ganar más, tomá tu otro trabajo. Y si no crees que podés ganar más, está agradecido que ganás esto. Pero no podés tener las dos cosas. Es increíble, ¿eh?
Esto es muy fácil, parece muy sencillo, pero cuanto más, digo, si alguien me hubiera enseñado, yo pagaría más por esto que por todo lo que aprendí de economía matemática en 10 años. O sea, nunca vi esto en la facultad, nadie me habló de esto. Lo descubrí cuando, bueno, me habían pasado ya muchas cosas donde había sido una oveja mucho tiempo en mi vida. Y miro para atrás y digo, ¿cuántas oportunidades me perdí por ser pusilánime? Pero porque no sabía, I didn't know any better. En ese momento era como, bueno, lo mejor que podía hacer. Por eso en cierta forma estoy siendo provocativo, pero también creo que corresponde tener mucha compasión por todos nosotros, porque todos nosotros vivimos en el mundo este de el estímulo y la reacción. Ahora, la alternativa de esto es lo que el mundo me da son datos, las circunstancias. El mundo me da lo que pasa, la gravedad. Llega una oveja y un tigre juntos a la oficina y están los dos mojados. Le preguntás a la oveja, ¿por qué te mojaste? ¿Qué dice la oveja? Porque llueve. Me mojé porque llovió. Y es verdad, eso es lo peor de todo, que la oveja tiene razón, se mojó porque llovió. Pero es una verdad castrante, es una verdad que te quita poder. La razón por la cual te mojaste no es solamente porque llovió. ¿Qué dice el tigre? ¿Por qué te mojé? ¿Por qué me mojé? Porque no usé sombrero, porque no traje el paraguas, porque no tenía piloto. Los dos están sujetos a la misma realidad. Somos todos humanos, todos estamos sujetos a fuerzas fuera de nuestro control y todos nos vamos a terminar muriendo. O sea, no hay vuelta. La vida es una enfermedad terminal, con muy mala prognosis. O sea, no hay forma de salvarse. Si estás vivo, te vas a terminar muriendo. Y a todos nos pasa lo mismo. La cuestión no es si va a llover o no va a llover, si vas a vivir para siempre o te vas a morir. Bueno, todos estamos sujetos a fuerzas fuera de nuestro control. La pregunta es, ¿son esas fuerzas algo que te controla o son esas fuerzas los datos frente a los cuales vos tomás decisiones? Esas decisiones te llevan a tomar acción y esa acción te lleva a un resultado. Porque cuando ves esto, la decisión y la capacidad de acción es lo que hace que yo sea humano. Esto es animal. Los animales hacen eso. Las piedras hacen esto. Le pateas una piedra y la piedra se va a mover. Estímulo, reacción. No hace falta ni siquiera estar vivo para eso. Ahora, para ser un humano, en serio, para recibirse de ser humano, es necesario prestarle atención a esto. Si no le prestas atención a eso, para mí no calificás. O sea, estás un poquito por encima de la piedra, pues la piedra no puede llegar a eso, y vos sí, pero no hay mucha diferencia en la forma en que estás viviendo hoy. Y piensen la cantidad de veces que ustedes explican su vida basado en factores externos. Sí, bueno, me fue mal porque el profesor no explicó bien. O el libro estaba incompleto. O no llegué, me quedé dormido. ¿Cómo me quedé dormido? La vida no pasa por afuera, la vida pasa por las decisiones que yo tomo frente a las circunstancias. Ahora, hay un problema con esto. Y el problema, voy a dejar esto, es que mi decisión y mi acción no pueden determinar el resultado. Hay una serie de factores exógenos que afecta lo que va a terminar pasando. Por ejemplo, supongan que voy a bailar y hay una chica que me gusta y que me gustaría sacarla a bailar. El resultado que quiero es que venga a bailar conmigo. Pero yo no puedo terminar eso, lamentablemente, ¿no? Lo que puedo hacer es ir a invitarla a bailar. Pero después depende de ella si va a aceptar o no. Y si no acepta, me va a frustrar. Es uno de los problemas de la vida. Si yo hubiera sido mucho más feliz. Si yo fuera el dictador del universo y pudiera decirle a todo el mundo qué hacer, yo estoy seguro que las cosas funcionarían mejor. Por lo menos mejor para mí. Pero lamentablemente no tengo esa oportunidad. Entonces, cuando yo tomo acciones, tomo mis acciones apuntando a un cierto resultado, pero yo no puedo determinar que eso que quiero pase. Yo no puedo decidir que la chica quiera bailar conmigo. Puedo tratar de ser lo más tentador posible, pero en el fondo, al final va a ser una decisión de ella.
Eso produce frustración y produce miedo. ¿Por qué? Porque si mi objetivo, el que estoy persiguiendo mediante mi decisión, es que ella baile conmigo y ella me dice que no, cuando compare el resultado con mi objetivo me voy a dar cuenta que fracasé. Esta X implica siempre la posibilidad de un fracaso. No importa cuán bien yo me comporte, igual el mundo puede ser desfavorable a mis intereses y termino fracasando. Y no hay manera de decidir que yo triunfe, porque esto está fuera de mi control, esto es incontrolable. Y de hecho, como dicen los chamanes, la última batalla del guerrero sobre la vida está garantizada que va a ser una derrota. Porque tu última batalla sobre esta vida va a ser muerte. El resultado final de la última batalla va a ser que nos vamos a morir. En esta vida. Después habrá otras vidas, otras cosas. Distintas personas piensan, o tienen sus creencias religiosas. Pero todos estamos de acuerdo que en esta vida todos terminamos igual. Entonces, este es un duro hecho de la realidad que lleva a la reflexión filosófica, ¿no? Los filósofos dicen, la conciencia de la finitud es lo que te lleva a reflexionar sobre cuál es tu sentido de estar en el mundo. En economía hablamos del valor utilidad, el valor rareza. Bueno, el valor de la vida es que es limitada. Si la vida fuera infinita, si viviéramos para siempre, no habría ninguna razón para hacer algo hoy y en vez de mañana o pasado dentro de 1000 años. Total, lo puedo hacer dentro de 1000 años. Alguna gente vive así, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer hoy si lo puedo hacer mañana o pasado o dentro de 1000 años? Pero lamentablemente, en algún momento esa gente tiene su midlife crisis, donde se dan cuenta de que no tienen 1000 años para hacer lo que no hicieron hasta ese momento. Entonces, esta parte es sumamente stressful, porque nos damos cuenta que nuestra vida es limitada y está sujeta a factores que están fuera de control. Por suerte, hay algo más que afecta esta decisión, y esta decisión está afectada por nuestros valores. Y es, ¿qué tipo de persona quiero ser en el mundo? Algunos valores, por ejemplo, pueden ser honestidad, excelencia, respeto, libertad, compromiso, etcétera, etcétera. Hay una lista larga de valores que investigué con bastante detalle. Lo que yo descubrí es que estos valores yo los puedo aplicar en mi vida, puedo elegir actuar de acuerdo a estos valores y mi acción no está condicionada por el mundo. Lo que yo elija hacer no depende del mundo. Entonces, supongamos que estoy en el baile y quiero invito a bailar a esta niña. Ahora, ella me puede decir que no. Y cuando me diga que no me va a frustrar. Así que en esta dimensión eso es un fracaso. Pero hay un éxito que para mí es aún más importante que el fracaso del resultado. Y es el éxito, yo llamo el éxito más allá del éxito, que es el éxito de actuar en integridad con mis valores. Y eso no depende de nadie. Este es como el reposo del tigre. El reposo de la oveja es, no tengo que decidir y alguien va a elegir por mí, no tengo que enfrentarme a la ansiedad del mundo. El reposo del tigre es decir, yo entiendo que la vida es difícil y que hay un montón de factores incontrolables que pueden destruir mis sueños. No hay ninguna garantía de que yo alcance lo que quiero. Pero sí tengo una garantía interior de que pase lo que pase, yo puedo actuar de tal forma que termine estando orgulloso de mí mismo. Porque me enorgullezco de mi comportamiento, no del resultado. Entonces puede ser que yo termine ese baile orgulloso de haber tenido el coraje de ir a invitar a esta chica a bailar. Aun cuando me dijo que no. Me duele que me diga que no. No es que, bueno, entonces no me importa, las uvas estaban verdes, dijo la zorra. No. La verdad que quería bailar con ella, me dijo que no y me da pena, me entristeció. Pero bueno, no hay garantía frente a la tristeza. A nadie es una ilusión de Walt Disney, que se puede vivir y que todo termina bien y que los buenos van a ganar y los malos van a perder. Y lamentablemente el mundo no es así. Hay un montón de desastres que pasan y there's no reason. Pasó.
Y hay desastres, ¿viste? Hay gente tan loca como esas chicas que las invité a bailar y me dijeron que no, ¿qué va a hacer? No todo el mundo sabe reconocer lo que es bueno. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vivir en paz sabiendo que esta chica tiene el poder de frustrarme? Porque es muy vulnerable entender eso. Entender que las cosas que quiero están sujetas a las decisiones de otra gente y eso me pone en una situación de vulnerabilidad. Bueno, hay una parte mía que es invulnerable. Una parte que va más allá de la decisión de cualquier otra persona y es mi capacidad de elegir cómo comportarme en armonía con mis valores. Yo quiero estar orgulloso de mí mismo. Yo quiero comportarme de tal forma que aunque pierda el partido, esté orgulloso por la manera en que jugué. Y eso lo pueden hacer siempre. Siempre. No hay excusa para no hacer eso. O sea, nadie te puede impedir que juegues limpio. Nadie te puede impedir que juegues lo mejor que puedas. Por supuesto, el otro equipo te puede hacer perder. Estás jugando al fútbol, los otros son mejores, te ganaron. Eso lamentablemente así es el mundo. Pero ningún equipo, por más bueno, aunque te den una goleada 10-0, aun cuando pierdas por goleada, podés mirar y decir, muchachos, hicimos lo mejor posible, jugamos limpio, nos distinguimos en el campo de juego por mantenernos, aún perdiendo, nos mantuvimos honorablemente. Y esto es la fuente de la felicidad más profunda que yo conozco en la gente. La gente que vive feliz porque le ha ido bien, lo que no se dan cuenta es que le ha ido bien hasta hoy, pero no les va a ir bien. Hay un cuento muy lindo de un emperador chino que contrata a un monje zen para que le haga el nieto era el cumpleaños y quería un poema celebratorio para el nieto. Entonces viene el monje zen y se para frente a todos y sonríe y le dice, el abuelo muere, el padre muere, el nieto muere. Y se va. Se imagina, el emperador, pero enfurecido, se para y dice, ¿pero estás loco? ¿Cómo? ¿Esto es el poema celebratorio? ¿De qué me estás hablando? Dice, pero esto es lo mejor que puede pasar. ¿O acaso preferirías algún otro orden? La gente que vive entusiasmada, no, en serio, piénsenlo, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Lo mejor que puede pasar es que primero muere el abuelo, después muere el padre y después muere el nieto. Cualquier otra cosa va a ser peor. Entonces, el que vive encantado, pues dice, me ha ido bien y mi vida, tengo toda esta riqueza, ¿sabes qué? Sooner or later it's going to go away. Por lo tanto, esto es poco seguro, no es un buen arraigo para la felicidad. Pero no lo digo como una cosa moralística, lo digo mirando el mundo, no estoy haciendo ni religión ni alta filosofía, estoy diciendo, mira, a ver, ¿podés construir tu casa en arena movediza o podés construir tu casa sobre cimiento de piedra? A ver, ¿qué preferís? Lamentablemente la mayor de nosotros la construye sobre la arena movediza. Decir, no, yo tengo que ganar para ser feliz. Pero no vas a ganar, te puedo garantizar que tarde o temprano en tu vida vas a perder. Y vas a perder feo, todos nosotros. Entonces, si esto fuera todo, estamos perdidos. Pero, por suerte, yo creo que la gracia divina, si quieren llamarlo así, de la existencia del ser humano, es que hay una fundación mucho más profunda para construir nuestra felicidad. La fundación que le permite al tigre enfrentarse a un mundo tan terrible como el que vivimos, con la absoluta confianza de ser un triunfador al final. Y es la confianza de actuar en armonía total con mis valores, enorgullecerme momento a momento de lo que estoy haciendo y decir, cuando me miro en el espejo, realmente me gusta lo que veo, me gusta, estoy orgulloso de esa persona, cuánto quiero a esa persona y aprecio a esa persona porque se comporta de acuerdo a mis ideales más altos. Cuando ustedes ven eso en el espejo, no hay fuerza en el universo que pueda sacarles la felicidad. Hay otra historia, esta japonesa. Había un samurái que era un tipo muy como agresivo, fuerte, un señor de la guerra, que estaba, por unas conversaciones que tuvo con algunos de sus compañeros, se había interesado en esta cuestión del cielo y del infierno. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? No entendía muy bien. Entonces, uno de sus colegas le recomendó que fuera a ver a un eremita, a un monje que vivía ahí en la montaña, que suponía que era un tipo muy sabio, que le podía explicar esta diferencia entre el cielo y el infierno. Entonces va el samurái, ¿no? Y encuentra la choza de este eremita
patea la puerta y entra así, y estaba el monje haciendo caligrafía en el suelo, ¿no? Así, arrodillado en el suelo, escribiendo sus cositas de caligrafía. Entonces se para adelante y dice, a ver, decime vos, ¿cuál es esta diferencia entre el cielo y el infierno? Como decimos en Argentina, el monje ni bola. No le dio ni bola. Tipo, dice, ¿no me escuchaste? Te estoy preguntando, dime cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. El monje suspira así, como moviendo la cabeza de un lado al otro, y vuelve. ¿Estás sordo? Contéstame, ¿cuál es la diferencia? Dice, no, te escuché, pero no tiene sentido contestarte porque eres demasiado tonto para comprenderlo. ¡Yo! ¡Tonto! Bueno, agarra y saca la espada y dice, ahora vas a ver quién es el tonto. Y en ese momento el monje lo mira y sonríe y dice, eso es el infierno. En ese momento el samurái se da cuenta de su vida, de cómo vivía irasciblemente, irrespetuosamente, y como que le parte la cabeza de un rayo, y en ese momento se da cuenta de lo que era su vida, y se le cae la espada de la mano y se queda horrorizado, dice que él vivía en el infierno. Pero inmediatamente siente una oleada de gratitud increíble, porque el monje, para darle esa lección, había expuesto su vida, él lo iba a matar. Y una persona que ni lo conocía le había hecho un regalo de sabiduría impresionante. Entonces cae de rodillas y le dice, gracias. Y el monje lo mira y le sonríe y dice, y eso es el cielo. El cielo y el infierno no están después de la muerte. El cielo y el infierno están acá. La oveja y el tigre no son cosas que son personajes mitológicos, no son cosas que pasan después que uno se muere. El cielo y el infierno es cómo vivís. Y vos podés construir tu vida como un cielo, o podés construir tu vida y vivir en el infierno. Ahora, en mi opinión, la mayoría, como decía, de la gente, hemos construido un infierno. Cuando tenemos todo el material aquí para construir el cielo sobre la tierra. Pero para construir el cielo sobre la tierra hace falta vivir en libertad. Y lo último que quiero contarles es qué significa para mí vivir en libertad. Y les voy a hacer Quiero chequear con ustedes algo. Voy a escribir un voto y quiero chequear a ver quién de ustedes estaría dispuesto a hacer este voto. Me comprometo. Es un voto que dice, a ver, les explico lo que dice. Dice, me comprometo a no iniciar, a no empezar el uso de violencia. Yo no voy a atacar a nadie. Violencia física, y no voy a atacar a nadie ni en forma directa con mis propios puños, ni pagándole a alguien para que lo haga por mí. O sea, ni diciéndole a un agente mío que vaya a pegarle a alguien por mí. Contra ninguna otra persona o contra su propiedad. O sea, no solamente no voy a usar violencia contra la persona, sino que tampoco voy a ir a robarle o destruirle su casa, ni voy a contratar a nadie para que vaya alguien a robarle al otro o a ir a destruirle su propiedad o a sacársela. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a comprometerse a eso? ¿No? Quiero ver si levantan la mano y decir, esto me parece razonable. ¿Hay alguien que diga, no, esto no es bueno? Que diga, eso es un voto peligroso. ¿Ustedes piensan que esto es...? Creo que sí. Creo que sí. No, la pregunta es si alguien dice, no, vivir así sería malvado.
Okay, veo que estamos todos de acuerdo, me alegra estar todos de acuerdo, porque para mí esto es como el principio fundamental de empezar a construir el cielo sobre la tierra, empezar a construir una vida en libertad. Ahora, las implicancias de esto son aterradoras. O sea, no tengo el tiempo ahora para decirle a qué cosas se han comprometido. Si ustedes levantan la mano, ustedes no tienen idea de lo que se han comprometido. Pero, por ejemplo, si ustedes aceptan esto, acaban de destruir la educación pública. Acaba así, de un plumazo, acaban de decir, estamos todos en contra de la educación pública. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo se financia la educación pública? Lo que se llama educación pública, ¿no? ¿Cómo? Con impuestos. ¿Qué son los impuestos? Es una obligación. ¿Una obligación? Coerción del gobierno. Es una coerción. ¿Qué pasa si no pagas el impuesto? Viene alguien a usar fuerza contra vos o tu propiedad, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes votan por un partido, si ustedes van a votar y votan por un partido que fomenta la educación pública o que está de acuerdo con mantener la educación pública, ustedes están rompiendo su voto. Porque están mandando a su agente, se llaman los mandatarios, ¿no? El partido político, ustedes están dando el voto de apoyo a un partido político que dice, yo voy a ir a iniciar un acto de violencia contra otra persona y su propiedad para obligarlos a darme plata para poder construir escuelas públicas. Ahora ya parece más complicado, ¿no?, comprometerse a esto. Sí. Entonces sería no solo violencia física, sino también, o sea, no física en el sentido agresivo. No, pero ¿qué pasa? Suponete que yo no pago un impuesto. Hagamos la cuenta. Esto es bien importante. Supongamos que yo digo, yo no quiero pagar. ¿Qué me pasa? No voy preso. ¿Cómo? No voy a la cárcel. No, yo no me voy a la cárcel. Yo digo, no quiero pagar. Pensémoslo, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo me quedo sentado acá y digo, yo no ataco a nadie, pero yo no quiero pagar mis impuestos. Es amigo de la UFM. No, pero ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el paso siguiente en la historia? Yo digo, no voy a pagar mi impuesto, porque yo estoy comprometido a no iniciar violencia contra nadie. Yo no voy a lastimar a nadie, pero tampoco voy a dejar que se lleven mi propiedad. ¿Qué pasa? ¿Le van a embargar? Entonces, ¿pero qué pasa físicamente cuando me vienen a embargar? Yo digo, no, esta es mi casa. Te sacan de tu casa. ¿Cómo me sacan? Yo no me quiero ir. Por la fuerza. Estoy hablando de esa violencia. Es una mentira. Pero ven, hay que pensarlo un poco, pues si no parece, no, pero el impuesto no es violento, es una cosa distinta. No es distinto. Es exactamente esto. Si vos pensás en cualquier ley, lo que la ley dice es, el que no haga esto, vamos a usar violencia física en su contra. Entonces, Pero ¿y entonces qué se hace con todo el sistema legal? ¿Para qué sirve? Bueno, eso es el propósito de otra charla. Si ven la Universidad Francisco Marroquín, pueden tomarse 4 o 5 años para estudiar el tema, porque no es un tema trivial. Pero el tema empieza muy fácil. El tema empieza diciendo, yo soy un tigre, soy dueño de mi vida y quiero vivir en el cielo. Y me quiero comportar en forma ética, y para mí la ética empieza con respetar incondicionalmente el derecho de cada ser humano de vivir su vida como más le plazca, siempre y cuando no atente contra el mismo derecho de los demás. Y esa creencia se refleja en este voto. Pero cuando uno hace este voto, la vida cambia radicalmente. No le cuenten a sus papás que hablé de esto, porque me voy a meter en problemas. Así que, pero esto es algo para meditar, es algo para pensar mucho. ¿En qué tipo de mundo vivimos? ¿Quiénes son los tiranos? ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los pusilánimes? ¿Quiénes son los tigres? Y lo más importante de todo, ¿quiénes quieren ser ustedes? Preguntas, conversemos un poquito. Si tenemos unos 10 minutos más, de acuerdo a que... Sí. Pero entonces, este voto también implicaría la no existencia de ningún solo impuesto. Yo no dije eso, lo dijiste tú. Pero implica eso, ese voto. Siendo consistente en el argumento. ¿Sí? ¿Implicaría eso? Yo estaría de acuerdo con ese voto. Bueno, me alegro, o sea, somos dos entonces. Pero ¿cómo se sustentarían los estados actuales y cómo el mundo que vivimos actualmente podría vivir bajo este? La pregunta es cómo se sustentarían los estados y cómo el mundo en que vivimos podría seguir. Mira, en el siglo XX,
los gobiernos asesinaron, los estados asesinaron 180 millones de personas. Hay un libro de Donald Rumsfeld que se llama Death by Government, se los recomiendo, si quieren leer. 180, murieron mucha más gente asesinada por sus propios estados, por sus propios gobiernos, que por las guerras entre estados. El primer premio se lo lleva Mao, con 50 millones de muertos. El segundo premio se lo lleva Stalin, con 30 millones. El tercer premio, recién en tercer lugar, entra Hitler, que tiene solamente 20. Y después sigue Pol Pot, que mató solamente 2,5. Lo que pasa, la población de Camboya en el momento ese eran solo 6 millones. Así que mató más de un tercio de la población del país. O sea, para mí no sería una gran pérdida que no hubiera ese tipo de asesinatos. Pero bueno, o sea, es un problema muy serio, no estoy minimizando tu pregunta, ¿no? Pero por eso requiere una profunda reflexión y por eso me encanta estar en esta casa que está dedicada a esa reflexión. ¿Qué significa crear una sociedad de personas libres? Porque para ser tigre hay que ser libre. Y el que ama la libertad no ama la libertad solo para sí mismo, sino ama la libertad para todo el mundo. Y eso requiere pensar, hay que ser inteligente, no alcanza con ser libertario, hay que amar la libertad inteligentemente. Sí. ¿Por qué no usa el término coacción en vez de violencia física? Porque, es lo mismo, coerción. Bueno, se puede ver desde un punto de vista en que la violencia física no es coacción. Y aparte hay violencia emocional y psicológica. El uso, sí, la coerción lo que agrega es la amenaza. Y si no me defiendo usando violencia física, no estoy coaccionando. No, por supuesto. No, pero por acá puso iniciar. Esto es otra cosa, si ustedes lo piensan, es una de las cosas que los tiranos le imponen a los pusilánimes para poder convencerlos de ser ovejas y ser manejados fácilmente. Y es no distinguir la violencia agresiva de la violencia defensiva. Lo que te enseñan es que la violencia está mal. Toda la violencia es igual. Entonces, es lo mismo el ladrón que ataca que la persona que se defiende violentamente. Y es totalmente, para mí desde un punto de vista ético, hay una diferencia radical. No es lo mismo usar violencia para defenderte, para defender tu vida y a tus seres queridos, que usar violencia para atacar y lastimar a otros. Es una distinción importantísima. Sin embargo, rara vez se hace. La distinción es, bueno, no, hay gente que son violentos y gente que son no violentos. Pero para mí es irrelevante eso. Para mí la distinción importante es quiénes son agresivos y quiénes son no agresivos. Y es posible ser totalmente no agresivo y profundamente violento. Pero por eso hay policía, teóricamente, porque si no, ¿por qué la policía tiene armas? ¿Por qué el ejército tiene armas? El que dice las armas son malas. No puede ser. Las armas son malas cuando las usás para agredir a los demás. O la violencia es mala cuando usás para agredir a los demás. Lamentablemente hay gente mala que usa violencia para agredir a los demás y alguien tiene que elegir una manera de protegerse. Es una responsabilidad más.